Bueno, vamos a ver cómo podemos medir la inducción de corriente eléctrica en una bobina. Para detectar el paso de corriente vamos a utilizar el polímetro. Vamos a empezar con el polímetro. Lo primero, los dos cables de conexión rojo-negro que vamos a tener, el negro iría en la conexión a tierra del polímetro y el rojo, el positivo, iría, según lo que queramos medir, como vamos a medir voltaje, pues en la clavija del voltaje. Este polímetro, aparte de la pantalla digital que se ve fantástico, tenemos una ruleta. Esta ruleta tenemos que marcar lo que nosotros queramos medir. Entonces, si vamos a medir intensidad, pues tendremos que colocarlo en la zona de intensidad. Si queremos medir en voltaje, pues voltaje. Una vez que tenemos la ruleta colocada en la región que nosotros queramos, de la magnitud que queramos medir, porque esto es un polímetro, sirve para medir muchas cosas, claro. Entonces, que vamos a decirle, vamos a medir voltaje, chaval. Venga, pues ya tenemos en voltaje. Tendremos que elegir la escala y eso ya dependerá de lo que nosotros vamos a medir. Si vamos a medir del orden de decenas de voltaje, pues de voltios, pues tendríamos que colocarlo aquí. Si vamos a medir milivoltios, pues tendríamos que colocarlo un poco más abajo. Eso ya lo veremos sobre la marcha, siempre. Para ver la inducción vamos a utilizar unas bobinas. Tenemos bobinas como esta, de 2000 espiras, ¿sí? Aquí hay 2000 vueltas de hilo de cobre. Ofrece una buena superficie, una buena sección para variar el flujo magnético a su través, y el flujo magnético le vamos a hacer modificar con un imán, un simple imán. Es decir, lo que vamos a hacer es acercar y alejar el imán. Vosotros imaginar que por aquí de este imán salieran varias líneas, que serían los dedos de mi mano. Entonces, claro, según se acerque o se aleje la bobina, pues entrarán más o menos dedos, más o menos líneas en la sección del bobinado. Entonces, si lo tengo aquí, pues todas las líneas entran dentro del bobinado. Si lo saco y lo alejo, pues por ejemplo a esta distancia ya alguna no se escaparía porque no lograría pasar por el interior. Bueno, vamos a conectar los cables al bobinado. Positivo al positivo, negativo al negativo. Vamos a alejar un poquito el polímetro para que todo lo podamos ver. Y ahora, así veis lo que va a pasar. En el vídeo espero que se vea en la pantalla cómo va a modificarse el voltaje. Bueno, ya se va viendo, según acerco el imán. Como lo tengo en una sensibilidad de milivoltios, pues inmediatamente, solo con acercar el imán a través de la bobina, ya detecta que está ocurriendo un cambio de corriente. No digo más, si ya estamos haciendo un juego más fuerte con el imán. Este es de 2000 espiras, pero podemos intentar una que tenga menos espiras. ¿Qué va a pasar con la que de menos espiras? Que el flujo magnético total va a ser menor. El resultado va a ser que el voltaje que vamos a detectar va a ser inferior. Esta es de 500 espiras. Vamos a ver si la enfoco bien, para que veáis. 500 vueltas aquí. Y ahora, pues sí, ves, detecta, pero mucho menos cantidad que antes. De hecho, pasa ahí a 20, mientras que antes se salía de escala en algunos instantes. ¿De acuerdo? Bueno, lo que está pasando es que cambiamos el flujo magnético en la sección del bobinado y se genera una corriente eléctrica que intenta compensar ese déficit o ese superávit de flujo magnético, o sea, ese crecimiento de crecimiento del flujo magnético. Esa corriente eléctrica inducida es la que va a pasar por los cables y lo que va a detectar el polímetro.